Hola, hoy estoy conectada con Javier Timerman, una persona que es mi jefe actual en AdCap, que tengo la suerte de estar trabajando en esta empresa del sector financiero, pero bueno, es una persona muy interesante con una historia riquísima. Hace mucho tiempo que lo quería entrevistar, le propuse y me dijo que sí, así que estoy encantada. Bueno, Javier, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿qué tal, Guada? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Mira, en mi canal me interesa mucho abordar la parte personal de los entrevistados y hablar un poquito de la historia, de cómo se han ido formando y todo eso. Lo primero que te quiero preguntar es, porque vos cuando te anotaste en el máster en finanzas internacionales, el que cursaste en Nueva York, vos venías de estudiar la licenciatura en ciencias políticas en Tel Aviv. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué te anotaste en ese máster? Bueno, el tema es que yo vivía en Israel y en Israel era una sociedad muy poco capitalista en esa época, en el sentido de que había poca gente estudiando business, no era algo que se estudiaba mucho. La gente estudiaba ciencias políticas, sociología, historia, ese tipo de cosas, y a mí me interesaban mucho las ciencias humanísticas, llamémosla, o sociales, con más tendencia a humanísticas. Y también me interesaba mucho la política y quería actuar en política, y actuaba en política estudiantil en la Universidad de Tel Aviv, y era muy, la verdad, una experiencia súper interesante desde el punto de vista no solo académico, pero también la vida política en Israel a mí me interesaba mucho. El tema es que entonces cuando terminé el, ¿cómo se llama? El BA o el primer título en ciencias políticas, apliqué a algunas universidades americanas, entré en Columbia para hacer el doctorado en ciencias políticas. Y ahí es donde fui. Y, y el primer año, bueno, hice un año, es el máster, el Sí. primer año es un programa de 4 años, el doctorado, es el primer año terminás el máster en ciencias políticas y después 3 años para seguir estudiando y la tesis y todo eso. Pero ese año en Nueva York descubrí todo un mundo de finanzas, de gente estudiando business, todo lo contrario a lo que era Israel. Claro. Capitalismo a pleno, la gente, yo salía, qué sé yo, salía con una chica y le decía estudiar ciencias políticas, se iba, o sea, porque solo los nerds estudiaban ciencias políticas. Claro. Entonces decidí cambiarme, pero tenía miedo de estudiar Business Administration, ¿viste? Porque yo no tenía el background. Y Mm. bueno, y en Colombia había una maestría en finanzas internacionales que formaba parte de la Escuela de International Affairs, School of International and Public Affairs, Sí. y que era un poco más simple que porque estudiabas otras cosas. Y así que hice eso. ¿Y en tu casa cómo cayó? Porque en tu casa sí que tenía una formación más humanista todos, ¿o no? Creo que con alivio, que por lo menos me iba a ganar la vida, ¿no? Claro, Porque ese es el otro tema que me decían todo el mundo, ¿y de qué vas a vivir? ¿No? Porque la gente que estudiaba doctorado en ciencias políticas, en realidad lo que quería hacer era enseñar, no había muchos, ¿qué otro trabajo vas a hacer? Y eran trabajos súper competitivos que pagaban re poco, hasta el día de hoy. O sea, conseguir un trabajo en una universidad es muy difícil. Y yo tampoco tenía esa mentalidad académica eh, claro. de escribir y hacer investigación y todo. Así que la verdad que cayó bien. Cayó bien. ¿Y es verdad que tu suegro era trader, dijiste el otro día, o te entendí No, mal? lo que pasa, lo que un poco motivó todo eso fue que mi suegro, en esa época era el padre de mi novia, Sí. era una persona que le encantaban los mercados. O sea, había vendido su empresa, tenía capital y le encantaba operar en los mercados, pero desde el punto de vista muy de noticias económicas, fundamental. Él no era un estudioso Ah, claro. era una persona que leía mucho, era muy inteligente, y cuando veía un trend que él veía por las noticias que salían, se metía fuerte. Y un día me comentó esto de operar café. Yo ni sabía que se podía operar el café, pero me dijo, mira, hay una sequía en Brasil, así que yo estoy comprado un montón de contratos de café y es algo que deberías mirar porque podés ganar plata, qué sé yo. Y bueno,
a través de él compré medio contrato de café, él tenía con más de 100. Yo compré medio y subía, no paraba de subir. Era una cosa tipo de... Yo tomé esta posición, ponele, en octubre y la liquidé en enero y había subido una barbaridad, una barbaridad. Con mi medio contrato debo haber hecho $12.000, más o menos, que era muchísimo para mí en Claro, esa época. era re joven Y además. con medio contrato, o sea, con nada. Mm. Y mi suegro ganó mucha plata, o sea, mucha. Y bueno, eso me entusiasmó un poco a entender lo que significaban los mercados, la adrenalina, etcétera, etcétera. Y cuando me recibí, busqué un trabajo en trading. Claro, directamente. Hace poco viste que hubo una capacitación interna en AdCap y vos dijiste que el trader es animal, que era una época en la que, o sea, cuando vos empezaste a hacer trading, era una época en la que el trader todavía no tenía prestigio. ¿A qué te referías? No, lo que pasa es que el ambiente en el trading room en esa época Sí, es muy diferente a lo que era ahora. Primero, la tecnología era muy diferente, entonces había claro. mucho de mucha interacción con brokers a voz, o sea, estábamos siempre comunicados con los brokers, había mucha tensión en el mercado, porque era muy violento todo, la gente gritaba mucho, la gente se enojaba, rompía teléfonos de una manera, tiraban, rompían cosas, gritaban, cosas que hoy no podrían ni siquiera pasar por el filtro de una departamento de recursos humanos, ¿no? Las quejas serían insultos, malas palabras, Sí. de todo había, realmente de todo. Y bueno, y el ambiente también era de gente poco sofisticada en términos de educación. Educación. Era gente, viste, que podía vivir esa tensión tan fuerte que había en los mercados, y, y entonces era un ambiente pesado, o sea, no digo, o sea, viste, había que imponerse, había Claro, la personalidad, que ¿no? tener personalidad fuerte, no podías estar ahí, viste, es porque era como te llevaban por delante, ¿no? Tus propios compañeros te llevaban por delante. Porque una de las cosas que pasaba en el trading room en esa época era que como cada uno tenía una responsabilidad de una, yo estaba en FX, cada uno tenía responsabilidad de una moneda. O sea, yo, por ejemplo, hacía dólar contra la libra esterlina, otros hacían otras monedas. Y si yo quería operar otra moneda, tenía que ir al trader que operaba esa moneda, no podía hacer mi propio trading. Y entonces, yo a veces necesitaba ir a otras monedas y la gente trataba de joderte, tus propios compañeros, Muy porque competitivo. claro, porque era como que no había poco ambiente de team player. O sea, si vos te iba bien, los otros querían que te vaya mal, entonces trataban de joder. Sí. Y colegas en la industria también. Era un juego, o sea, como nosotros operábamos en el mercado interbancario, vos podías llamar a otro banco, pedir cotizaciones, etcétera, etcétera. Lo que tratabas de hacer, algunos trataban de hacer, era tratar de ir contra un trader de un banco y matarlo, ¿viste? O sea, era toda una cosa bastante, eso Animal. como dije, animal, ¿no? Claro. Y de esa época es la anécdota esa que me contaste que te encerrabas en una habitación tipo para aprender a gritar. No, claro, lo que pasó fue que en esa época algunas de las órdenes o pedidos de cotización de bancos europeos, yo estaba en Nueva York, Sí. llegaban a través de máquinas que quedaban, no sé, a 20, no, a 15, 20 metros de donde estaban los traders. Entonces yo Sí. tenía que ir, mi primer trabajo, y ver si habían bancos que estaban pidiendo cotización. Sonaba una alarma generalmente cuando llegaba la orden. Entonces yo iba, veía que pedían una cotización y tenía que gritarle al trader que estaba lejos por la cotización. Y no me podía ir a acercar porque en el tiempo que, si él Ah, me daba claro. la cotización, podía cambiar. Hasta que yo llegaba a la máquina, cambiaba. Entonces no se podía. Tenía que estar ahí y gritar. Y, y no me salía a gritar, porque es como antiintuitivo, ¿no? Gritar Claro. fuerte.
Y entonces la primera vez dije, no, no voy a gritar. Y me acerqué al trader y él me sacó corriendo. Entonces llegué a casa ese día y empecé a gritar para practicar. Llegó mi novio y me dice, ¿te volviste loco? Claro. Justamente recién salió la palabra personalidad. Vos, hace poco lo dijiste en esta capacitación, para vos es fundamental la personalidad. O sea, el trader como que opera de acuerdo a su personalidad, ¿no? ¿Cuál sería tu forma de operar? Y te quería preguntar si esa forma fue cambiando con el paso de los años por toda la experiencia que tenés. La verdad que cambió poco. Yo siempre fui una persona conservadora en mi trading. No Ah, me gustaba ir por los home runs. ¿Viste? Hay gente que le gusta ir por el home run, que es sí. voy a hacer un trade que me deje mucho, mucho. Yo iba por cosas pequeñas y trataba siempre de ser, no arriesgar demasiado. O si arriesgaba mucho, tratar de no, me ponía nervioso. O sea, para mí era muy importante no tomar pérdidas grandes, porque para mi personalidad eso no me hacía bien. No Claro, tenía la personalidad de un tipo que puede aguantar una pérdida grande. sí. Entonces trataba de ir cuidándome, de tomar posiciones relativamente seguras, no ser aventurero, ser cuidadoso. Si tenía una ganancia, la tomaba. No dejaba que otros si yo le hacía un precio a un cliente y el cliente me vendía algo o me compraba, yo trataba de cubrir rápido y no de especular con que, uy, no, espero un rato que va a bajar o espero un rato que va a subir. Eso no lo Eh, hacías. y había otros que eran diferentes a mí, trataban Claro. siempre de estar buscando lo que nosotros llamamos un home run, que es en términos de béisbol, pero en trading se hace mucho, se utiliza mucho, que es un gran trade, ¿no? Que te deje mucha plata, que son raros, entonces terminás perdiendo muchas veces buscando ese trade. Yo prefería no buscar ese trade mega, sino más bien ir por trades chiquitos. A mí me servía, y mi modelo de trading, mi forma de trabajar era así. Y eso realmente no cambió, a tal punto que a veces eh, había gente, por ejemplo, que ganaba ganancias menores que las que yo tenía durante un año, pero su volatilidad era mucho más alta. A veces ganaban muchísimo, a veces perdían Ah, muchísimo, claro. y muchos sentían que eso era más prestigioso, de ganar un poco todos los días. Y para mí no, ¿viste? Yo lo que quería hacer era ganar relativamente en forma consistente, no tener altibajos volátiles que me iban a sacar de la cancha. No quería que me saquen de la cancha. Claro. ¿Y cómo te formaste? O sea, ¿vos tuviste mentores o sos muy de aprender lo que ves? Sí, mira, yo llegué al trading room, no tenía ni idea eh, de cómo se operaba. Y tuve una muy buena escuela en Unión de Bancos Suizos, UBS, porque Sí. era en lo que yo hacía, FX eran muy buenos, pero te dejaban totalmente libre para que vos aprendas como quieras. Y un día vos solo ibas a decir, estoy listo, o de casualidad el trader faltaba, o se enfermaba, o se iba a almorzar, o lo que sea, y te decían, bueno, sentate vos a operar. Y tenías que sentarte, ¿no? Y estabas Claro. temblando, pero te sentabas, ¿no? Y así vas viendo los diferentes estilos, ¿no? En ese trading room yo vi varios estilos. Estaba el trader que yo decía que trataba de ver dónde iba el mercado y tratar de empujar. Por ejemplo, decía, bueno, creo que el mercado va a bajar un poco, entonces trataba de empujarlo para abajo, para abajo, para abajo. Y a veces se comía unas tortas Claro. impresionantes. Ese era un estilo. Después había un estilo de un tipo que era espectacular, tal vez uno de los mejores traders que conocí, que era un suizo, que el tipo tenía muy buenos contactos en el mercado, no operaba con cualquiera y de repente el tipo tenía una visión que no la compartía con nadie, eh, algo que tal vez nosotros llamábamos la mafia suiza, tenía 3 o 4 amigos suizos que eran peces gordos en el mercado, y de repente tomaba una posición inmensa
y generalmente ganaba plata, pero después durante el día no le importaba, no estaba todo el día haciendo mercado, nada, él operaba cuando quería, ese no era mi estilo tampoco. Después estaba una persona que fue el trader de Flow, que para mí fue un tipo realmente extraordinario, que era un inglés, Dave Godwin, que no tenía mucha educación, salía todas las noches, llegaba a la mañana con una cara de borracho total al trading room, necesitaba comerse un sándwich de huevo frito para sacarse la resaca, Sí. y no sabía lo que había pasado en términos de noticias o nada, pero tenía un olfato al mercado tan fenomenal, y él operaba basado en lo que escuchaba de los brokers, y de repente decía, a ver, llamen a los bancos. Y nosotros llamábamos, éramos juniors, llamábamos a los bancos para pedir cotizaciones, y él vendía, y todo el mundo le tenía tanto miedo que cuando él vendía, todo el mundo se asustaba y vendía también, entonces él ganaba. Siempre era una persona con una reputación tan grande, porque tenía tantos huevos, ¿no? Claro. que asustaba el mercado. Era un mercado mucho más chico. Y ese tampoco iba a ser mi estilo, porque yo no iba a sentirme con... A veces lo hacía, pero no. La persona que a mí me hizo pensar mucho, y creo que desarrollé mi estilo a través de esa persona, y creo que después lo mejoré, y creo que eso es lo que me hizo a mí más conocido en Nueva York, es una persona que buscaba las correlaciones. Todos los mercados están correlacionados entre sí. En esa época no se lo veía de esa manera. El tipo que operaba una cosa, miraba solo una cosa. El tipo que, en el caso del mercado de FX, ¿no? La gente que miraba el dólar contra el marco alemán, solo miraba el dólar frente al marco alemán. La gente que miraba el dólar contra la libra esterlina, solo miraba eso. Y este colega mío, que tenía más experiencia, él miraba las correlaciones entre las monedas, que había, pero nadie las miraba, o la correlación entre el mercado, el stock market, el mercado de acciones y las monedas, o la correlación entre los bonos y las monedas. Cosas que ahora parecen obvias, pero que en ese momento no lo eran, porque era un mercado de gente muy básica y no miraban esas cosas. Y así empezamos, y a mí me sirvió muchísimo eso, muchísimo, porque de repente yo veía algo que tenía sentido operar, no era solo intuición. Yo decía, o sea, yo miro esta moneda y esta todavía no subió, seguramente va a subir en algún momento pronto, porque esta ya subió, entonces hacía ese tipo de correlaciones básicas. Y la otra cosa que más, esa la desarrollé yo, es que había un fenómeno donde en el mercado financiero hay tres centros importantes: Asia, Europa, Londres principalmente, y Nueva York. Sí. Y generalmente cuando yo estaba en Nueva York, ¿no? Entonces el mercado de Asia abre, ponerle a las 7 de la tarde de hora en Nueva York. Sí. Un domingo, porque es lunes ya en Asia. Y empiezan a operar. Y de repente, como es un mercado donde algunas monedas tienen poca liquidez, el mercado terminaba moviéndose demasiado exageradamente. Y yo sabía que venía Londres a las 3 de la mañana, hora de Nueva York, y iba a corregir esos movimientos exagerados de Asia. Entonces yo me posicionaba en base a, trataba de ir en contra del movimiento exagerado de Asia, para que cuando venga Londres revierta esos movimientos. Y lo mismo pasaba cuando cerraba Nueva York. Nueva York cerraba a las 5 de la tarde, y si había habido un movimiento exagerado en Nueva York, yo sabía que venía Asia y lo iba a revertir. Lo suficiente como para yo ganar un poco de plata. No era un tema de si yo tenía un view en la moneda. Yo tenía un view en la volatilidad y la exageración de la moneda en un centro en particular. Porque muchas veces los traders eran muy haraganes. Entonces no querían quedarse con posiciones abiertas. Entonces, si venía un cliente y les pagaba o les compraba algo, ellos cubrían la posición para irse sin posición a la casa. Y eso tendía a exagerar los movimientos al final del día.
Porque cuando el trader es el final del día y dice, bueno, me tengo que ir a mi casa, tomo la pérdida y chao. ¿Entendés? Entonces eso exageraba el movimiento y ahí es donde yo decía, no, yo estoy dispuesto a irme con posiciones a mi casa. Más, todos los días me iba con posiciones a mi casa. Por eso yo siempre, toda mi carrera de trader, siempre tuve posiciones abiertas a la noche. Porque era donde yo hacía la plata. Ah, mira vos. Y la otra vez dijo Gustavo, en otra capacitación, Gustavo Domínguez, dijo que vos no usás stop losses, ¿verdad? Que no usabas No, nunca. no uso stop loss. No, sí, usaba stop losses, pero en mi mente. Yo no decía, Claro. lo que yo no hacía era, yo no decía, por ejemplo, ok, yo compro en 50 y si baja a 30 ya no me gusta más, porque ahí el chart dice que hay que vender. Yo eso no lo miraba. Yo decía, bueno, yo si baja en 50, si compro en 50 y baja a 40, voy a tratar de comprar más. Veía los movimientos y después llegaba un momento que no aguantaba más y vendía, pero no porque ese nivel necesariamente me significaba algo. Me significaba que no quería perder más plata. Lo que yo usaba mucho era lo que yo te decía recién. Era la noche de un día en Nueva York, las 8, 9 de la noche, yo veía que Asia estaba haciendo caer mucho la libra esterlina. Yo decía, estos tipos, yo voy a ir en contra porque yo sé que Londres viene Y lo da y vuelta. revierte, ¿correcto? Entonces yo compraba. Si seguía bajando, compraba más porque mi razonamiento para comprar era que Asia estaba haciendo movimientos exagerados que iban a ser revertidos en Londres. Entonces no me iba a poner un stop loss. ¿Cómo me iba a poner un stop loss si eso para mí es una oportunidad de ganar plata? ¿Entendés? Ahora, si venía Asia, venía Londres y no revertía, entonces sí salía. Que ahora eso te iba a preguntar, ¿también tuviste experiencias en las que no se dio? Sí, pero yo te digo una cosa, yo siempre decía, yo toda mi vida fui a Punta del Este de vacaciones, ¿no? Sí. Cuando era chiquito, obviamente, desde que nací. Y las casas en Punta del Este tienen nombre. Entonces yo siempre decía, cuando me retire o cuando pueda y me compre una casa en Punta del Este, le voy a poner el nombre Sterling Mark. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? La correlación esterlina-marco. Claro. Ya no hay más porque hay euro ahora. Claro, Pero sí. yo gané tanta plata arbitrando la esterlina contra el marco, que era mi especialidad, que le iba a poner eso el nombre. O si no, le iba a poner Aussie Kiwi. ¿Qué es Aussie Kiwi? Es la correlación entre el dólar australiano y el dólar neozelandés, que también claro. hacía lo mismo con eso. Tiene una correlación. Y yo lo operaba muchísimo eso. Y la gente me decía, ¿pero qué sabes vos de Nueva Zelanda? Absolutamente nada. ¿Qué sabes de Australia? Nada. Pero sabía cómo era la correlación. Sabía cómo funcionaba. Y cuando había movimientos exagerados, porque vos imaginate esto. Vos imaginate que un banco tiene una orden para operar una moneda, por ejemplo, comprar dólar australiano contra dólar nuevazelandés, porque tiene una empresa de Nueva Zelanda, quiere comprar una empresa australiana. Entonces tiene 2.000 millones de dólares que comprar en un periodo muy corto esta moneda. Para pagar, es una transacción de M&A, ¿no? Para pagar. Sí. Eso va a hacer mover muchísimo esa correlación, pero después se ajusta, ¿entendés? Porque después eventualmente es un movimiento, el mercado es tan grande que eventualmente vuelve a su normalidad. Esa era mi expertise, mirar esas correlaciones. Esto te lo estoy diciendo hace 20, 25 años. Ahora está mucho más automatizado y esto los algoritmos se enfocan en eso. O sea, yo usaba mi cabeza para hacer lo que los algoritmos hacen ahora. Claro. Pero entonces vos te guiabas por las correlaciones y también por un feeling, ¿no? La otra vez Gustavo dijo que vos eras más un trader de feeling. Sí, total. Muy intuitivo. Intuitivo en la psicología del mercado. Yo era un gran trader de psicología de mercado. Yo veía la gente, por ejemplo, paniqueando porque algo pasaba y decía, no, esto... o sea, veía cómo era el mecanismo
de toma de decisiones de los traders en cada mercado, y en base a eso tomaba posiciones. Eso era lo que a mí me gustaba hacer. Claro. Y ahora que hablaste de la palabra psicología, yo he entrevistado a muchos traders, inclusive una vez me dijo un trader que inclusive es directivo en una LIC de acá de Argentina, que en la LIC operan bastante con opciones, todo, y me dijo que el 90% en un trader es la psicología. ¿Vos cómo hiciste para manejar esa parte? ¿Es algo que aprendiste? ¿Es algo que es el día de hoy que te sigue influenciando? No porque me decís que lo que percibís justamente es la psicología del mercado, pero me interesa a nivel personal. ¿Cómo hiciste para manejar esa parte? La parte psicológica. Sí, Bueno, es importante también estar en un ambiente que vos, o sea, en los bancos en Nueva York, en esa época, había dos tipos de instituciones. Una era los grandes bancos, tipo Citibank, bancos que ya no existen más, pero Chase, sí. antes de ser JP Morgan, Chemical Bank, que después se unió. Había muchos bancos grandes, grandes, grandes. Y esos bancos operaban principalmente para clientes, tomaban posiciones muy grandes, era un lugar donde se tomaba mucho riesgo, pero también tenías mucha orden de clientes. Era fácil ganar plata, pero no te pagaban mucho y tenías que tomar mucho riesgo, que no era lo mío, ¿no? Lo mío no era ese riesgo, viste, Claro, sin sentido, ¿no? Tenías que cotizar grandes, grandes cantidades, etcétera. Obviamente en un ambiente así yo no me hubiese sentido cómodo. Yo trabajaba en el otro tipo de instituciones que eran los bancos de inversión, los Goldman, los Bear Stearns, Lehman, donde uno tenía más la posibilidad de operar del estilo que vos te sentías más cómodo, no te forzaban a ser claro. uno de los grandes. Los grandes bancos, cuando vos más grande operabas, no les importaba si ganabas o perdías. Le gustaba la reputación de ser usaría una palabra, pero es media grosera, pero Sí, se lo llamaba Big Swinging Dicks, ¿no? Los tipos que creen que, ¿viste? sí, sí. ¿No? Y no era lo que no era mi estilo, no era mi estilo. Y bueno, si no era mi estilo, tenía que acomodarme a algo que yo me sentía más cómodo. Y yo me sentía cómodo de esta manera. A mí no me daba, yo cuando estaba en mi casa a las 2 de la mañana, despierto y viendo que mi posición era inmensa, porque Asia había hecho una locura y que yo sabía que venía a Londres y revertía eso, yo no estaba nervioso. No, Pero si yo estaba durante el día en Nueva York sin ningún tipo de un mercado inmenso, en el medio de la liquidez absoluta, y venía un cliente y me decía, haceme un precio en 300 millones de libras, no era lo mío. Hay otra gente que le encantaba eso y perdía $1.000.000 y estaba contento. claro, claro. O sea, Porque la gente decía, che, qué huevos que tiene este tipo, qué huevos que tiene. Yo no quería que digan eso, yo no quería que digan nada. Lo que yo quería era que me vaya bien, ganar plata y hacer una carrera. claro. Eso te iba a preguntar justamente por tu carrera. ¿Cómo la fuiste construyendo? Porque vos entraste, creo que fue en 1986 al Banco UBS, ahí creo que eras asistente de trader o trader junior, pero No, después, llegué hasta trader, sí. claro, pero después en Bear Stearns tuviste muchos años, ocupaste distintos puestos bastante jerárquicos. Quería que me cuentes un poco de esa parte. No, yo en realidad lo que pasaba era, yo en UBS fue mi primer trabajo, estuve 2 años, 2 años y medio, creo. Y claro, como era mi primer trabajo, yo necesitaba cambiar para que viste, hacer una especie de ascenso. Y ahí fue cuando me contrató Lehman Brothers. Y ahí cuando llegué, la verdad que era un grupo bastante mediocre de gente. Y Ajá. yo enseguida sobresalí. Y Mm, era un trader, el tipo el que más ganaba, ¿no? Y bueno, y ahí me fue muy bien, estuve 5 años, pero claro, era una, como yo, o sea, mi foco era tanto en ganar plata, que no me enfocaba en nada que tenga que ver con
características de jefe, ¿viste? Que tenés que tener otro tipo de características. Pero Ah, tampoco me claro. interesaba, era joven, o sea, no me interesaba. Después de 5 años estando ahí, mi jefe en esa época, que era el que estaba a cargo de todo el grupo, se va a Bear Stearns a abrir el negocio de FX en Bear Stearns. Y me quiere llevar. Y la verdad que ahí pensé, lo pensé bien, ¿y por qué se iba mi jefe? Mi jefe se iba porque Lehman había decidido convertirse en uno de estos bancos que yo te mencionaba antes, que toman muchísimo riesgo y es a matar o morir, ¿viste? Y no querían seguir con el modelo este conservador, ganar plata todos los días, querían competir con Citibank. Por lo que contrataron para ser jefe de mi jefe al que era jefe de todos los mercados en Citibank, para hacer una apuesta muy grande. Y entonces mi jefe se buscó este trabajo y yo no me iba a sentir cómodo donde estaba. Si bien ellos me querían que yo me quede, entonces dije, no, me voy con mi jefe a abrir el negocio en Bear Stearns. Y ahí en un momento, yo seguía siendo trader, en un momento me empezaron a llamar para que sea jefe de otros bancos. Y yo no me quería ir, pero le decía a mi jefe, ¿puedo ser jefe acá? Y me decía, no, porque vos sos muy bueno tradeando y aparte tenés un carácter muy, muy duro. No. Y un día me cansé, dije, mira, o me dejás ser jefe o me voy. Es otra cosa, tenés que tener otro tipo de personalidad, entender a la gente, trabajar con gente. No todos tienen, ¿viste? Es otro tipo de laburo el de ser jefe al de ser trader. Siempre fui trader, o sea, incluso cuando me nombraron jefe, estuve 14 años hasta que quebró Bear Stearns como jefe del área. Sí. Igual seguí siendo trader, cosa que era bueno porque era como que estaba en la línea, o sea, no es que le daba órdenes a la gente, estaba en la trinchera, sí, junto. como todos. Y la verdad que después fui ascendiendo dentro de la compañía, me dieron más responsabilidades, y siempre me pareció importante planear la carrera, ¿no? Diciendo, bueno, obviamente al principio yo era trader, pero después dije, no, si yo quiero ser manager, tengo que ver cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, adaptarme, hacer propuestas, etcétera. Y lo que también me di cuenta es que todos siempre podemos conseguir un trabajo mejor o que pague un poco mejor, pero no necesariamente eso en el largo plazo es lo que más éxito te va a dar, tanto en lo económico como en términos de carrera. Entonces yo no iba a buscar el laburo que me pague un poco más, veía de avanzar en mi proyecto y en mi carrera en el lugar donde estaba. Y yo noto muchas veces acá en la Argentina que vos entrenás a alguien, la persona es buena porque tiene capacidades, tiene un montón de upside y de repente te dejan, no, me voy a otro lugar. ¿Pero por qué? No, porque me ofrecieron 30.000 pesos más. Pero eso no te va a cambiar en nada. Tenés 23 años, te acabas de recibir, no te va a cambiar nada. No, bueno, sí, pero o si no, vienen con el tema de que me van a dejar una semana más de vacaciones y encima, viste, hay café, dan café gratis y encima me mandan picadas a mi casa. Todas esas cosas a mí no me interesaban. Yo quería ganar plata y ascender en mi carrera. Claro, tenías a largo No me plazo importaba, no me importaba si daban una semana más de vacaciones o si te dejaban ir sin traje. En esa época había muchos lugares que vos te dejaban ir sin traje. En esa época todo el mundo iba de traje. Entonces la gente decía, no, me voy. ¿Pero por qué te vas? Sí, porque en otro laburo puedo ir sin traje. Pero no son razones para irse de un trabajo. Claro, a vos te parecía como una pavada, o sea. Sí, obvio. Una cosa Me sigue secundaria. pareciendo una pavada. Pero Claro. entiendo que hoy en día para la gente joven hay cosas más importantes que el dinero. Claro, sí. Y te iba a preguntar cómo reaccionabas ante las pérdidas, porque siempre se dice en el mundo del trading que a un trader le pesa mucho más una pérdida, por más que sea pequeña. Tiene más peso eso que la ganancia. A vos no, por esto que me decías, ¿no? Porque nunca fuiste de arriesgar así a lo bestia. No, pero es un poco así. Uno
uno tiene que tratar de establecer un estilo, que te sientas cómodo. Claro. Y una vez que tenés tu estilo, si lo cumplís, vos lo deberías tomar como un trabajo tal que si perdés o ganás, no cambia mucho Claro. tu estado anímico. Es difícil lograrlo eso para un trader, muy difícil. Yo lo he visto en alguna gente, pero en pocas. Entonces lo que termina pasando es que cuando perdés te sentís la peor basura del mundo, cuando ganaste sentís un genio que nadie te... Hay que tratar de evitar eso, esas dos emociones, hay que Claro, tratar de evitarlas lo máximo posible, porque ni sos un genio cuando ganás, ni sos la peor basura cuando perdés. Pero uno tiende a autoflagelarse muchísimo. ¿Por qué? Porque los mercados te permiten eso. O sea, vos, por ejemplo, tomás una posición, no te va bien, querés salir, tomás la pérdida y enseguida seguís mirando y el mercado vuelve a los niveles y vos decís, pero qué estúpido, la puta madre, ¿por qué no esperé? Soy un boludo, soy un boludo. Y ahí uno tiende a cometer errores. En esos momentos, Cuando uno se siente así, Mm. porque hay una necesidad, lo que siempre hablaba con un amigo, un colega, es una de las peores cosas que uno puede hacer es tomar posiciones para la gratificación instantánea. Como a uno le encanta sentirse bien que ganó plata, a veces uno toma posiciones que se mueven mucho y que uno no, tal vez no está tanto de acuerdo, pero que si te sale rápido, ganás plata, cerrás y a otra cosa. Y la gratificación instantánea es como una adicción. Claro. Uno le encanta sentirse bien, ganar, entonces trata de buscar eso. Entonces es viernes, vos decís, uy, si hoy gano, me voy a sentir bien todo el fin de semana. Terminás perdiendo y te sentís como el culo todo el fin de semana. Claro. Y son sensaciones que hay que evitar. Hay que evitar esa emoción en la toma de decisiones. Como la mayoría de la gente no cumple con esa condición o Sí, ese requisito. eso, Sí. muchas veces es lo que yo digo, la emoción hace que los movimientos en el mercado sean exagerados y uno puede tomar provecho de eso. Si Claro. conoces mucho tu mercado, yo era un experto en mi mercado, o sea, no hacía otras cosas. Claro, en el de divisas y especialmente en ese cruce. Después trabajaste con otros cruces de divisas también, ¿o no? De monedas. Sí, no, después del mercado de FX, o sea, yo hice opciones, derivados, todo relacionado con las monedas, ¿no? Todo tipo de productos, principalmente opciones, futuro, otro tipo de cosas más sofisticadas. Y después, los últimos años que yo trabajé en Bear Stearns, también me dieron como responsabilidad el área de fixed income para Latinoamérica. Entonces ahí tuve que aprender sí o sí todo lo que es el tradeo de bonos. Obviamente lo conocía, pero enfocarme más en crédito, que yo no tenía tanta experiencia, y tasa de interés, que tampoco tenía tanta experiencia. Tenía más experiencia que con crédito, porque eso lo veníamos haciendo en mi mesa, pero bueno, menos. Claro. Sí, ahora que nombraste la época esa de los bonos, tiene que ver con lo que está retratado en el libro Golden Boys, que vos sos uno de los que nombran ese libro. Para la gente que ve la entrevista quizás no sabe, es un libro que escribió Hernán Iglesias Ilía, que retrata la vida de un grupo de traders argentinos que fueron muy exitosos en los 90 en Wall Street. ¿Vos encontrás características en común entre ese grupo de argentinos en esa época que se destacó tanto? O sea, ¿por qué crees que estaba tan lleno de argentinos en ese momento las mesas de dinero? En esa época yo no estaba muy conectado con el grupo de argentinos y en el libro lo cuenta Hernán. Yo era una especie de persona que estaba un poco separada del grupete de argentinos que trabajaba. Tenía amigos argentinos, pero además era una cuestión de amistad personal que de colegas de laburo, porque en el negocio que yo estaba, que era el negocio de FX, había pocos argentinos. Pero bueno, lo fui conociendo en New York, éramos tal vez los más veteranos o los más conocidos, los que sobresalíamos de alguna manera. Y sí, yo creo que el trader argentino generalmente era un buen trader,
siempre sobresalió en diferentes instituciones donde trabajó, pero yo nunca tuve demasiado contacto con la mafia argentina de Greenwich, que estaban todos los argentinos. Sí. Los conocí más después. Mm, Los conocí más los últimos años de mi carrera. El libro ese de Hernán se escribió, creo, él lo empezó a escribir creo en el 2003, 2002 incluso, y salió tal vez en 2005, 6, 7. Yo entré en contacto más con ellos alrededor del 2008 y en adelante. claro. Te quería preguntar, ¿qué opinión tenés del apalancamiento, viste? Porque cuando uno o sea, yo tengo entendido que obviamente que la gente que es principiante se desaconseja el apalancamiento, pero vos en qué caso lo usabas o lo usás, o sea, ¿qué concepto tenés del apalancamiento? No, todo lo que nosotros hacíamos estaba apalancado. El mercado de trading es un mercado apalancado porque la gente opera cantidades inmensas y el dinero Claro. no va de un lado a otro, sino estás apalancado. Lo que yo siempre dije es que ese apalancamiento, tanto para los países que lo usan para financiarse en los mercados de capitales, como las personas que lo usan para financiarse y comprar una casa o comprar, endeudarse para gastos personales. Hay que tener cuidado porque el crédito es algo que hoy está, mañana no está. En términos de trading, era un poco los límites que vos tenías para operar. Cuando, por lo menos así lo hacíamos en Bear Stearns, cuando yo contrataba un trader, discutía con él la hoja de ruta, o sea, los límites que ese trader tenía para operar. Entonces, en estas monedas o en estos productos podía tener este tipo de apalancamiento, con estos productos podía tener este otro tipo de apalancamiento, para ir moderando el riesgo y que no una persona pueda, porque era infinito el riesgo que podíamos tomar. O sea, vos en el trading room había que estar muy atento porque una persona se ponía loca y podía tomar infinito riesgo. Y eventualmente, cuando los bancos, o sea, las confirmaciones de los back office iban a mostrar que la persona tomó riesgo, los sistemas, lo que sea. Pero inicialmente, si una persona se volvía totalmente rayada porque no quería tomar la pérdida, porque pensaba que lo iban a echar, entonces nosotros siempre lo que decíamos, era una política que teníamos en Bear Stearns, era repetir una vez por semana. A mí me obligaban a juntar a todos mis traders y decirles, miren muchachos, perder plata está bien, es parte de lo que nosotros hacemos, hay días que ganamos, hay días que perdemos. Lo que no está bien es pasarse de los límites que tenemos para tratar de evitar una pérdida o esconder una pérdida. Eso inmediatamente termina con tu carrera de una forma Abrupta, violenta. claro. El trader que esconde una pérdida, por más chiquita que sea, o que no es abierto sobre sus posiciones, pierde su laburo y no tiene un laburo más en Wall Street. Eso era una norma que nosotros tratábamos de explicarle a la gente para que no se asuste de perder. No hay nada peor que un trader asustado, perdiendo plata, creyendo que va a perder su trabajo, porque ahí uno dice, uy, estoy perdido por perdido, entro a seguir, ¿viste? Y aumentar mi posición. Entonces, el apalancamiento era muy bueno, es muy bueno para tomar posiciones, y funciona igual para los traders, los países, las compañías, todo. Las compañías financieras toman muchísimo leverage, o sea, un depósito bancario a través de un depósito, un banco toma leverage, porque con ese depósito presta más de lo que... entonces hay que tener mucho cuidado, porque no podés crear una situación de pánico en los mercados tal que te retiren el crédito, entonces es algo que hay que estar manejando mucho, era mi laburo en cierto sentido, manejar el riesgo de mis traders. Claro, sí. Vos sabés que en la clase interna esta, la que dio Gustavo el otro día de capacitación, que me encantó, dijo una frase que me pareció buenísima. O sea, debe ser una obviedad para vos, pero de todas maneras te la quiero preguntar. Dijo que hay que saber distinguir lo que es una distracción de lo que es tendencia. ¿Se te ocurren ejemplos de eso, de cosas que ya han sido distracciones, que después, bueno, la tendencia fue diferente?
No, una de las cosas que yo me imagino que se refería a Gustavo es, muchas veces nosotros llamábamos el rebote del gato muerto, ¿no? Ah, Algo sí. que, viste, era un concepto que se usaba mucho. Eh, los movimientos más bruscos en los mercados generalmente no son movimientos que van con tendencias, son los contratendencias. Si vos mirás, por ejemplo, la crisis del 2008, Sí. la crisis del 2008 los mercados caían, pero de repente tenían momentos donde había un short squeeze impresionante, ¿no? Donde la gente, el mercado subía tipo 8 o 9% en un día, 7% en un día, una barbaridad. Y la gente decía, uy, esto será... Y los tipos que van con la tendencia, generalmente decían, no, esto es el rebote del gato muerto, es una oportunidad para vender más. No hay que salirse de la tendencia, ¿no? Pero de vuelta, no era algo que yo hacía, yo era más de tratar de jugar dentro de los movimientos, ¿no? Si, yo era cortoplacista, siempre fui cortoplacista, nunca fui de tendencia. Ah. Yo fui cortoplacista y miraba las cosas que eran en el corto plazo exageradas. Entonces, yo decía, lo que te expliqué antes, ¿no? Pero sí, lo que Gustavo se refería es que muchas veces parece como que se está revirtiendo la tendencia, Claro. porque hay movimientos muy exagerados que generalmente ocurren cuando van en contra de la tendencia, porque la gente se asusta tanto, porque está todo el mundo con la misma posición y hay lo que nosotros llamamos un short squeeze o un long squeeze, que la gente escupe porque tiene miedo de que este haya sido el fin de la tendencia. Claro. Ponele que el mercado sube todos los días, sube todos los días, sube todos los días, y de repente cae, va a caer mucho más del promedio de lo que subía día a día, porque la gente está asustada, dice, che, estamos en los límites, ¿viste? Viene subiendo hace tanto que en cualquier momento cambia la tendencia. La gente está... Hace años que se dice que va a cambiar la tendencia. Obvio. Te quería preguntar ahora por, bueno, o sea, quería que me dieras ejemplos de alguna de las crisis que vos atravesaste siendo trader, ocupando cargos jerárquicos. ¿Cuál de todas las crisis te parece más ilustrativa como para contarme? ¿Alguna te pudiste anticipar? No, ¿no? O sea... Y de repente el día empieza con el dólar fortaleciéndose muchísimo porque el golpe en Rusia, y la gente, y de repente uno dice, che, ¿qué pasa? Que ahora el dólar está cayendo como una roca, y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, las crisis generalmente eran de muchísima volatilidad porque no sabías por dónde el mercado iba a reaccionar. Pasó lo mismo con la guerra en el Golfo. No, el tema es que los mercados han crecido muchísimo. Y hay muchísima liquidez. Y es muy difícil predecir los movimientos en base a la historia. La historia en los mercados no se repite de la misma manera, porque los mercados cambian, no son los mismos mercados. Y les digo, mira, ¿cómo hago para desarrollar el negocio de Bear Stearns en Argentina? Y me da toda una explicación de las cosas que hay que hacer. No entendí absolutamente nada. Claro. Entonces me daba vergüenza decirle que no había entendido nada. Y dije, pero ¿me podés mandar todo esto por escrito? Así lo reviso en el avión. En el avión lo empiezo a leer, no entendí absolutamente nada. Llego a Nueva York, lo llamo y digo, ¿por qué no te venís a trabajar conmigo y armás la oficina de Bear Stearns en Buenos Aires? Me dijo que sí, y ahí fue como... La gente generalmente que tenía mi background latinoamericano trabajaba en los bancos comerciales en las áreas de Latinoamérica. Y yo no quería, porque no quería que me identifique, no quería que nadie sepa que mi apellido diga algo. Quería que si yo decía mi apellido, nadie sabía nada. Incluso a veces pasaba que algún compañero mío me decía, pero vos no venís de una familia conocida. Como no había Google, lo que quiere. Yo no soy kirchnerista, claro. No soy kirchnerista, no soy macrista, no soy nada. Claro. Si algo soy alfonsinista. Creo que Alfonsín fue un gran estadista.
Claro. Pero no me pueden catalogar por nada porque no soy nada. Claro. No tengo por qué decir lo que soy porque no tiene nada que ver con lo que yo hago. Y la Argentina viene protestando en este comité todos los años. De forma Es sistemática. algo que une a los argentinos, más allá de si tiene éxito o no tiene éxito, es algo que es antigrieta. Todos queremos que las Malvinas son argentinas. Y de repente vemos que enfocan a la Torre Gemela, que sale humo. Entonces, dicen que una avioneta se estrelló. No dicen. Y los mercados empezaron a ponerse volátiles. Claro. Pero parecía un accidente. Y mientras estábamos mirando, vemos